Y eso es lo que hoy vamos a ver, porque aquí en lo que estábamos leyendo, el Señor Jesucristo está ahí dando a entender y está instituyendo lo que hoy celebramos, lo que hoy conmemoramos, que será lo que denominamos como la Santa Cena, día de comunión, día de ministración de la cena. Y nuestro objetivo en esta hora es identificar los dos únicos sacramentos que Jesús instituyó y estar dispuestos a cumplirlos. En la vida cristiana y según la Biblia hay solo dos sacramentos. ¿Cuáles serán? A ver, ¿a quién le pregunto? Mi hermana Ana. Mi hermana Darlene. Mi hermana Fernanda. Sí, que hay en la Biblia establecidos. No, usted silencio. Mi hermana Luisa. Mi hermano Carlos. Dos sacramentos el Señor Jesús instituyó. ¿Cuáles son? Silencio. Por ahí vamos. ¿Y cuál otro? La iglesia cristiana evangélica. A ver, mi hermana Cleo, ¿qué me dice? ¿Su merced me recuerda el nombre? Y se me olvidó. ¿Mayra? Bautizo, reconciliación. Desde mañana todos a escuela bíblica. Desde mañana todos a doctrina bíblica. Dios mío. No. A ver, en la tradición dice que son 7. Pero allá en la iglesia apostólica y romana. Pero según la Biblia, la bendita palabra de Dios, ¿cuántos son? ¿Cuántos? 2. Ya. A ver. 2 sacramentos el Señor Jesucristo dejó instituidos para la iglesia. Los otros 5 de la católica, pues ya son institución de hombre. No son institución bíblica. O sea, no aparecen en las Sagradas Escrituras. Por eso nosotros solo practicamos 2. ¿Cuáles son? Matrimonio no es sacramento. Bautismo, sí, pero ¿cuál bautismo? No. En agua por inmersión. El bautismo en agua por inmersión, ser sumergidos, totalmente empapados. No que le echen con un vasito, con una coquita, un poquito ahí. Ya. Ese es bautismo por aspersión y ese no es bíblico. El bíblico es bautismo en agua por inmersión, totalmente sumergido, zambullido, empapado. Número 1, bautismo en agua por inmersión. Número 2. ¿Cuál será, hermana Fernanda? Usted es estudiosa. ¿Cuál es? Por ahí lo acaban de decir, es que la Biblia todo. ¿Cuál, hermana Luisa? Pues acabaron de decir. La cena, o lo que denominamos en el pueblo cristiano como la Santa Cena del Señor, la comunión. Pero no la comunión como se les enseña a los muchachitos, que no, esa comunión no. Es que cuando se parte el pan y cuando se bebe de la copa, como lo vamos a hacer ahora, estamos entablando o estamos fortaleciendo nuestra comunión con Dios. Pero el sacramento es la cena del Señor y el bautismo. No se les olvide, iglesia. Me afana que ustedes no sepan cuáles son. Bueno, que no sabían. Me toca irme para Venezuela a enseñar eso.
Usted dijo bautizo y comunión, pero es que aquí en Colombia y la iglesia tradicional hablar de comunión le enseñan a los papás que tienen que hacer que su hijo haga la primera comunión. Entonces por eso comunión no, es cena del Señor. Ah, perfecto, listo. Se salvó mi hermana. Sacó la cara por el pueblo venezolano. ¿Y los colombianos? Digan amén. Eso. Entonces el objetivo ya se cumplió. Identificar los dos únicos sacramentos que Jesús instituyó y que usted y yo debemos de estar dispuestos a cumplir, a obedecer, a practicar. Amén. Sigo. Sacramento, la palabra sacramento, el significado es en el cristianismo un acto mediante el cual el creyente manifiesta su relación con Dios y un total deseo de obedecerle. Eso es un sacramento. Por eso el matrimonio no es un sacramento, porque si alguien no se quiere casar, pues no se casa y no está en pecado si no se casó. Bueno, tampoco va a vivir en unión libre, ¿no? Pero puede vivir solo, dedicado al servicio, al ministerio, etcétera. Pero entonces le estoy diciendo, es un acto mediante el cual el creyente, el que cree en Jesús, el que dice ser cristiano, el que dice amar a Dios con todo su corazón, manifiesta su relación con Dios y un total deseo de obedecerle. ¿Usted ama a Dios? Diga duro, amén. ¿Usted obedece a Dios? Amén. Usted que está allá en casa tiene que obedecer a Dios y no dejar de congregarse como algunos. Ya se les volvió costumbre. El amor a Dios se demuestra en tantas cosas. En obediencia, en servicio, en santidad, en comunión, en coinonía, en sujeción, etcétera, etcétera. Hay muchos que dicen amar a Dios, como dice el pasaje allí del apóstol, del profeta Isaías, perdón. El Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos, se fue para Melgar, se fue a hacer una visita, se fue para... Amén. Toda la vida de Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, fue de ejemplo para quienes hemos creído en Él y lo aceptamos como Señor y Salvador. Tenemos un ejemplo a seguir. ¿Quién es? El pastor, el apóstol, el profeta. ¿Quién es nuestro ejemplo a seguir? Jesucristo, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Jesús que murió en la cruz, pero al tercer día se levantó de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, y un día vendrá por todos los que hemos creído en Él. Amén. Él es nuestro ejemplo a seguir. Y lo que Jesús hizo, usted y yo lo debemos hacer. Lo que Jesús enseñó, usted y yo lo debemos de practicar. Amén. Él es nuestro ejemplo a seguir. Debemos de ver a Jesús a través de toda su vida como un claro ejemplo a seguir en lo referente a su relación con Dios Padre y con el prójimo. ¿De qué hablábamos hace 8 días? El amor prójimo. Jesús es el buen samaritano y usted y yo debemos de imitarle. Diga amén. Entonces, cada anécdota que la Biblia nos relata de Jesús lo debemos ver como la manera correcta de vivir si queremos agradar a Dios. Maestro bueno, le dijeron una vez a Jesús, un joven que tenía mucha plata, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno si solo hay uno bueno y ese es mi Padre?
¿Conoce la palabra? ¿Conoce? Sí. ¿Los practica? Sí. Ah, bueno, entonces anda y vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Y el muchacho dijo, listo, desde ahora mismo ya voy a vender y voy a compartir, voy a amar al prójimo. ¿Sí? Así dijo aquel joven rico. ¿Qué dice, hermana Luisa? ¿Que sí o que no? ¿No? No, él dijo, tengo muchas posesiones, tengo mucho dinero. ¿Cómo lo voy a repartir entre los pobres? No. Yo creo que en el infierno me reciben con mi platica. Yo creo que en el infierno me van a dejar en donde guardar mis carros, mis casas, mis bienes. Pues no. Pero él prefirió dejar a un lado a Dios con tal de no compartir lo que tenía. Y Jesús estaba diciendo, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Pero no es para que usted esta tarde vaya y venda todo y quede en la calle, no. Obvio que Jesús no quiere que usted quede en la calle. Y después, pastor, deme posada. ¿Y va a dónde? Y aquí pago arriendo. Pero Jesús mira la disposición de nuestro corazón. Jesús quería ver en ese joven rico hasta dónde estaba dispuesto, o era puro cuento. Pero no nos salgamos del tema. Para la iglesia cristiana hay solo 2 sacramentos que Jesús mismo cumplió e instituyó, los cuales se deben de practicar por todo aquel que dice que ama al Señor, por todo aquel que dice que ya entregó su vida a Jesús. Debemos de estar dispuestos a estar obedeciendo y poner en práctica esos 2 sacramentos. Ya lo dijimos, el bautismo en agua por inmersión, totalmente sumergido, y la cena del Señor. Hablemos un poquito del bautismo. ¿Para qué es el bautismo? Remisión de pecados, bien, por ahí va bien. ¿Para qué más es el bautismo? Para vivir para Cristo, un acto de obediencia. Sacaron la casta, mis hermanas. Bien, denle un aplauso a ellas. Eso es correcto. A ver. Pero faltó algo. ¿Para qué más es el bautismo? Morir al mundo, testimonio. Falta una clave, falta una palabra. No. Aunque también es por obediencia, pero falta una palabrita ahí. El bautismo es para arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Cree que nos debemos de arrepentir? ¿El ser humano se debe arrepentir? Claro que sí. Entonces el bautismo es para arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Es para salvación? A ver, usted está hablando que yo se la... A ver. ¿El bautismo salva? Es un inicio. Ahí vamos. A ver, Ana, ¿el bautismo salva? Es un paso de obediencia. Obediencia. Eso, el bautismo no salva. Porque si el rapto es hoy y alguno de los presentes no está bautizado, pero tiene a Cristo en su corazón y le ama y le ha entregado su vida al Señor, pues también se va. Pero si pasa 6 meses, 1 año, 3 años, 5 años, 10 años y no se mandó a bautizar, estaría siendo desobediente. Y la palabra nos dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, no salva, pero sí es un paso de obediencia. Y si no se obedece, está en desobediencia y estaría en pecado. ¿Claros? Ahora, el inicio del ministerio de Jesús se vio marcado por el acto del bautismo, y para todo aquel que ha decidido seguirle es también el inicio en la vida cristiana. Estoy mirando caras. Algunos están confundidos.
Algo otros no me dice entender. Dios mío, ayúdame. Señor, ¿qué hago acá en este instante, Padre? Le estoy diciendo que el ministerio de Jesús se vio marcado por el bautismo de él. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando se manda a bautizar? Más o menos 30 años. ¿Qué hizo desde que nació hasta los 30 años? Carpintería tampoco se la conté. No. ¿Qué hizo antes del bautismo según la Biblia? Jesús, ¿qué hizo? A ver, obró como buen hijo, tal vez hizo caso a papá y a mamá, y tal vez jugó pelota con los chinos y fue al río para bañarse. De pronto sí fue a estudiar al colegio, a la universidad. De pronto sí, como José era carpintero, por ahí se hizo un par de mesas. ¿Están de acuerdo o no? De pronto fue a la sinagoga, iba a la iglesia, estaba en el grupo de alabanza. Yo qué sé. Bueno, en ese tiempo no había grupo de alabanza. Pero qué milagro hizo Jesús antes del bautismo. ¿Qué enseñanza hizo? ¿Qué enseñanza nos dio Jesús públicamente antes del bautismo? Diga ninguna, nada. En la Biblia no nos relata nada, nos relata el nacimiento de Jesús. Nos relata que cuando tenía por ahí como 12 años, se quedó allá con los sacerdotes hablando de la palabra, pero no hizo ninguna manifestación pública. No echó fuera demonios, no sanó enfermos, no resucitó muertos, no fue a la cruz, no resucitó, sino hasta después del bautismo. Por eso le digo que el inicio del ministerio de Jesús se vio marcado por el acto del bautismo, y para todo aquel que ha decidido seguirle es también el inicio en la vida cristiana. El que se manda a bautizar es un acto de fe pública, es un testimonio. Yo me quiero mandar a bautizar porque le he entregado mi vida a Jesús como Señor y Salvador, y porque ahora quiero hacer su voluntad, quiero servir en su obra, quiero ser un instrumento en sus manos. Por eso me mando a bautizar. ¿Está de acuerdo? Es el inicio en la vida cristiana. Mire lo que dice Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Judá, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mire lo hermoso. 30 años. Y para Jesús los cielos habían estado cerrados. 30 años y el Espíritu Santo no había venido a morar en Jesús. ¿Por qué? Uno, no era el tiempo. Y dos, porque Jesús mismo no había sido bautizado, consagrado, dedicado, como usted lo quiera ver, al ministerio. Ahí me impacta que cuando él fue bautizado, dice, los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando un hombre, cuando una mujer, teniendo uso de razón, un joven, una señorita, teniendo uso de razón, da este paso de obediencia,
y dice, así como Jesús fue bautizado, yo también me quiero bautizar, es el inicio de una verdadera vida en Cristo. Y se cumple lo que dice 2 Corintios 5:17. Como dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todo es hecho nuevo. Mire lo relevante que es para usted y para mí el bautismo en agua por inmersión. Empezar una nueva vida en Cristo, con Cristo, porque lo hemos manifestado públicamente. Por eso, quien ha creído y aceptado a Jesús como Señor y Salvador debe voluntariamente mandarse a bautizar, quedando así demostrado que está dispuesto a seguir y a obedecer en todas sus enseñanzas. Todas sus enseñanzas. Mire, hay que comprender que el bautismo es solo para arrepentimiento y para perdón de todos los pecados. Pecados cometidos hasta ese instante, pecados y maldiciones que pudo haber heredado por tener esa herencia. Pecados que pudo haber heredado, maldiciones generacionales. Ahí en el bautismo, cuando hay ese arrepentimiento y ese perdón de pecados, también hay libertad. Se nace a una nueva vida, libre de maldición. Amén. Por eso, quien es consciente de estar llevando una vida de pecado y desea arrepentirse y ser perdonado, se debe mandar a bautizar. Eso es voluntario. Ni Dios obliga, pero Dios sí brinda esa hermosa oportunidad de un cambio, de un antes a un después. Es un antes de haber conocido a Cristo, es un antes de haberle obedecido y un después, una nueva vida en Cristo, aleluya. Por eso, ya todos saben, 30 de abril está la convocatoria para todo aquel que se quiera mandar a bautizar. El que quiera mandarse a bautizar, habla con mi esposa, habla conmigo, recibe el curso. Tenemos esta cartilla del curso para bautizos, la lleva, la recibe, la estudia, y el 30 de abril, el que se quiera mandar a bautizar, después de un breve curso que le damos basados en esa cartilla, a mandarse a bautizar. Amén. Ese es el primer sacramento. Hablemos ahora del segundo, porque después del 1, ¿qué viene? El 2. Después del 1, el 2. Pero no podemos, como Jesús dice, no podemos hacer una cosa sin descuidar la otra. Así lo enseña Jesús. Por eso es que nosotros decimos que participar de la cena del Señor es solo para el que está bautizado. ¿Por qué? Es claritico. Si no se ha mandado a bautizar, habiéndosele dado la oportunidad, está en desobediencia. Eso no le vale nada. Eso no le duele. Lo único que le hace es libre y le bendice. Mándese a bautizar. No le obliga a nada. La otra vez alguien me dijo, no, pastor, es que si yo me mando a bautizar no puedo volver a pecar. Le dije, sin vergüenza. Así no esté bautizado tampoco puede pecar. ¿Quién le dijo a usted? No, pastor, no. El bautizo no salva. El bautizo es para arrepentimiento, perdón de pecados y para que usted pueda empezar y sea miembro activo en la congregación. Tranquila, dime. ¿Una vez? ¿Para qué más? Si fue en iglesia, donde el manual de instrucciones es la palabra de Dios. Si fue en iglesia donde se cree que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si es una iglesia que se basa única y exclusivamente en la palabra.
Pero si es en una iglesia por allá donde dicen que el Espíritu de Dios no existe, o que hay uno solo y es Jesús, o que hay que adorar a María y a San José, entonces ese bautizo ante Dios no es válido, porque no es doctrina bíblica, es doctrina de hombre. ¿Me hago entender? Listo, sigamos. Entonces, la cena del Señor, el segundo sacramento, se ha limitado solo a quienes, escúcheme esto, ya han obedecido el mandarse a bautizar. Y hay personas que se incomodan por eso. ¿Usted ha bautizado? No. Por favor, se sienta, no puede participar hasta que no se mande a bautizar. Y hay personas que se han incomodado, pero ¿por qué? Porque el que no se ha mandado a bautizar está siendo desobediente. El que no se ha mandado a bautizar muchas veces es porque está llevando una vida de pecado y no se ha querido arrepentir. El que no se ha mandado a bautizar es porque no cree. Y si no cree, porque viene a participar de la cena para quedar bien con los demás. Entonces hay una limitante para participar de la Santa Cena. Debe de ser bautizado y estar a cuentas con Dios. Eso sí, cada cual sabe cómo está para con Dios, cómo ha sido su vida para con Dios. Pero en la iglesia cristiana, la persona primero debe de ser bautizada por la iglesia, como lo enseña Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sumergido totalmente por arrepentimiento y para perdón de pecados. Entonces, quien ya está bautizado es la mejor señal de obediencia y amor al Señor. Amén. Quien no se ha mandado a bautizar está demostrando duda e incredulidad en lo referente a la fe cristiana. Y si está dudando, si está desobedeciendo, absténgase de participar de la Santa Cena. Ya ahorita le voy a decir por qué. Al celebrar la Cena del Señor, estamos ratificando nuestra fe en Él. Y lo leíamos aquí en Mateo, ahorita iniciando, que hasta me confundí. Vienen los discípulos y le dicen: Señor, ¿dónde quiere que comamos la Pascua? ¿Qué era la Pascua? Aquí sí, ustedes son unos doctos en la Biblia. ¿Qué era la Pascua? No, usted silencio, que yo ya le enseñé a usted. Sí. ¿Y qué se conmemoraba en esa fiesta? No. Eso fue en el Antiguo Testamento. Jesús no estaba en la escena. ¡Silencio! Dios mío. Oiga, iglesia, a mí me afana. Me afana. Cuando no hay doctrina en la iglesia, me afana. Doctrina es enseñanza bíblica. Eso son doctrinas, la enseñanza, el trasfondo. ¿Por qué lo hacemos? Ya te voy a hablar. Es que aquí los discípulos le dicen a Jesús: ¿dónde quieres que celebremos la Pascua? No. Pero no pan y vino. ¿Qué comían? ¿Qué comían en la Pascua los judíos? O los que no son cristianos, ¿qué comen en la Pascua los judíos? Cordero, sí, por ahí va, cordero. Y pan sin levadura. Y cordero que ha sido adobado con hierbas amargas. Todo eso está en Éxodo 12. Ahorita no lo busque, léalo en casa. Y aquí, como Jesús apenas está en su ministerio, obvio que en ese tiempo ellos celebraban la Pascua. O sea, ellos habían ya escogido un cordero, lo habían inmolado, sacrificado, degollado, lo habían asado en fuego y habían preparado unos panes sin levadura, y era una conmemoración para ellos.
Pero usted se acuerda lo que dijo Juan cuando vio venir a Jesús, que venía hacia él. Juan dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De quién hablaba? ¿De un corderito de 4 patas? No, hablaba de Jesús, el Hijo de Dios. Él es para usted y para mí, para nosotros que somos gentiles, que no somos judíos. Para usted y para mí, el Cordero de Dios que quita el pecado es el Señor Jesucristo. Amén. Pero la simbología de la Pascua, ustedes recordarán, eso sí lo saben, que estando allí en Egipto, el pueblo de Israel como esclavo, la última señal fue que el Dios les mandó que cada familia cogiera un corderito, es decir, de 4 paticas, lo inmolara, lo sacrificara, recogiera su sangre en una tacita y la sangre de ese animalito la pusieran en la puerta de su casa. Y que la carne de ese cordero, toda la familia se debía reunir y comerla con hierbas amargas y con pan sin levadura. Eso era Pascua para Jehová, dice allí en Éxodo 12. Pero ahora Jesús viene como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hoy en día, cuando ministramos, cuando repartimos pan y jugo de uva, Jesús lo dijo en lo que leíamos ahí antes. Dice, ay, me perdí, aquí. Dice aquí la palabra. Entonces respondió Judas y mientras comían, tomó Jesús el pan. Ese pan con el que estaban ellos celebrando la Pascua, pan sin levadura. Tomó el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. O sea que el pan que ahorita vamos a compartir es símbolo del cuerpo de Jesús. Porque así como en el Antiguo Testamento el cuerpo de un cordero, de una oveja, era sacrificado, inmolado y asado al fuego, ahora para usted y para mí el cordero es Jesús. Y él lo dice ahí: este pan es mi cuerpo, que por vosotros es partido. De ahí viene, por eso ahí dice en su Biblia, institución de la cena del Señor. Desde ese instante hacia adelante, la iglesia conmemora es la cena del Señor. Ya nosotros, los que tenemos a Cristo, el pueblo judío, los no convertidos, siguen celebrando la Pascua. ¿Me hice entender? Ok, gloria a Dios por eso. Entonces, le digo, al celebrar la cena, estamos ratificando nuestra fe en Jesús, convencidos de estar seguros de nuestra salvación y esperando ese gran día donde Jesús mismo nos servirá a la mesa y estaremos para siempre con Él en la eternidad. ¿Por qué? Porque mire lo que dice el versículo 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Me faltó explicarles lo del jugo de uva. Aquí hay jugo de uva, pero dice ahí el versículo 27, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El jugo de uva simboliza esa sangre pura y santa que Jesús derramó en la cruz del Calvario para perdón, para remisión de pecados. Amén. Hoy fue una clase de doctrina bíblica y gloria a Dios por eso. Porque debemos de tener claros estos conceptos. ¿Por qué mandarnos a bautizar? ¿Y por qué participar de la cena del Señor? Pero ahora le digo, quien aquí en la tierra, escúcheme, el que aquí en la tierra participa de la cena del Señor, está seguro que también estará en las bodas del Cordero.
¿Qué son las bodas del Cordero? ¿Cuándo fueron? O sea que todavía no han sido las bodas. Pero las bodas ya fueron. ¿Por qué no? Porque Cristo no ha venido. A ver, hermana Luisa. ¿Cuándo es o cuándo serán las bodas del Cordero? ¿Qué son las bodas del Cordero? Después del rapto. A ver, hermana, yo sé que está con algo agripada, hermana Darling, pero dígame algo. ¿Cuándo son las bodas del Cordero? A ver, hermano Carlos, dígame. O sea que todavía no ha sido. ¿No? Tranquilo, sí, todavía no ha sido las bodas del Cordero. Pero usted está invitado a las bodas del Cordero. ¿Por qué está invitado a las bodas del Cordero? A ver, muéstrame la tarjeta de invitación. Porque hemos creído en Cristo Jesús, 50%. ¿Y el otro 50% qué pasó? Hemos creído, obediencia. Muy bien. Es invitado a las bodas del Cordero aquel que ha creído en Jesús, le ha aceptado y recibido como Señor y Salvador. Su nombre ya está escrito en el libro de la vida. Se ha mandado a bautizar como Jesús lo enseñó. Y ahora tiene plena libertad de decir: yo participo aquí en la tierra de la cena. Amén. Escúcheme esto. Quien no lo hace, ya dijimos que el que aquí en la tierra participa de la cena está seguro de que también estará en las bodas del Cordero. Nosotros, diga yo. Eso, muy bien. Quien no lo hace es solo por falta de interés, conocimiento o por falta de fuerza de voluntad para obedecer al bautismo y de vivir conforme el Señor demanda, en santidad, obediencia y sujeción a la palabra. ¿Qué tiempo tenemos? Todavía tenemos tiempito. Quiero leerle. Si usted le rinde, busque Apocalipsis 19. Si no le rinde, escúcheme, porque voy a leer los primeros 9 versículos. Apocalipsis 19. Estamos hablando ya de las bodas del Cordero. Y en Apocalipsis 19 dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras, estas son palabras verdaderas de Dios. Diga amén.
¿quién es la esposa? Diga yo. Eso. Ya dijimos quién es el Cordero, ¿no? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Pero allí en el cielo, Él será el Cordero. Y la esposa, porque ahí dice, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque se han llegado las bodas del Cordero de Jesús. Y a su esposa, a su iglesia, se ha preparado. Aquí nos estamos preparando. Y mientras esas bodas llegan, nos seguimos preparando, nos seguimos consagrando, seguimos diciendo, un día Él, el que dio su vida por mí en la cruz del Calvario, allí en el cielo, Él mismo será el que me devuelva, el que me dé el pan y el que me dé la copa. Eso yo lo estoy esperando con todo mi corazón. Esa es mi esperanza. Esperanza de gloria. Que para mí y para cada uno de ustedes haya una silla reservada en esa gran mesa. Créame, ese es el fin de la vida cristiana. Ese es el fin de congregarnos domingo tras domingo tras domingo. Ese es el fin de leer la palabra. Ese es el fin de orar. Ese es el fin de vivir como Dios quiere que vivamos aquí en la tierra. Ese es el fin. Que seamos llamados a las bodas del Cordero. Que allá haya una silla para usted, para su esposo, para sus hijos, para toda la iglesia. Que allá hallemos una silla. ¿Usted ha llegado a algún lugar donde ya no hay sillas desocupadas? ¿Cómo se siente uno de mal, cierto? Pero qué hermoso cuando usted llega y le dicen, siga, esta es su silla. Siga, siéntese ahí. ¿Usted cómo se siente? Ay, chévere, de todo cómodo. Había una silla para mí. Pues en el cielo, en las bodas del Cordero, hay una silla reservada para usted. Si ama a Dios con todo su corazón, si está dispuesto a obedecerle, a amarle, a servirle hasta su último suspiro aquí en la tierra, allá habrá una silla reservada para cada uno de nosotros. A mí esta porción de Apocalipsis me eriza, dijo alguien por ahí, de solo pensarlo, que un día estaremos ahí alabando, adorando a aquel Cordero de Dios que un día dio su vida para que yo, usted y todos los que hemos creído en Él seamos salvos. Eso es más que suficiente, aleluya. Termino diciéndole, si hoy celebramos la cena del Señor, todos los que participamos estamos recordando que un día, muy pronto, seremos llamados a la cena de las bodas del Cordero. Seremos llamados. ¿Cuándo seremos llamados? Cuando el Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros que hayamos quedado seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, y estaremos con Él y le recibiremos en las nubes, y desde las nubes el Señor dirá, subid acá. Aleluya. Si su alma escucha ese subid acá,
su cuerpo será transformado, su espíritu será arrebatado. Vamos a vencer la ley de gravedad y ascenderemos para encontrarnos en las nubes con el Cordero, con el esposo, e iremos a las bodas. Y allí el Cordero a su novia, a su esposa, a la iglesia, la presentará a Dios Padre y dirá: por ellos yo di mi vida en la cruz del Calvario. Por usted y por mí, Él dio su vida en la cruz del Calvario. Y lo que hoy hacemos es solo recordarlo. Y no podemos dejar de recordarlo. Participar de la cena no es tradición, no es rutina, no es religiosidad, es celebración, es conmemoración, es diciendo: hoy lo hacemos con jugo de uva y con pan, pero allá en el reino de los cielos, aleluya, en las bodas del Cordero, ese Cordero inmolado en toda su gloria y majestad, a usted le llegará y le servirá. Aleluya. Imagíneselo. El Rey de Reyes y Señor de Señores, sirviéndole. Yo creo que en ese instante, si uno se puede desmayar, yo me desmayaría, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Vale la pena. Por eso, si hoy celebramos la cena del Señor, estamos recordando que un día seremos llamados a las bodas del Cordero. Quien no participa, pareciera ser que no le interesa este gran acontecimiento o desconoce su real significado. Si todos los que estamos aquí ahorita participamos, amén. Pero alguien que está ahí en casa, tal vez ni vino porque se iba a ministrar Santa Cena, tenga cuidado. O menospreció sabiendo que hoy se ministraba Santa Cena, tenga cuidado. No va y sea que no estés llamado, no seas llamado a las bodas del Cordero por desobediencia, por menospreciar lo que esto significa para nosotros aquí en la tierra. Este día, el primer domingo de mes, nadie se podría ir para ningún otro lado. Debería de pedir permiso hasta en el trabajo. Debería dejar cerrado ese negocio. Debería de salir corriendo para la iglesia porque es día de comunión. Porque es día de celebración, porque estamos diciendo: pronto mi Padre, allí estaremos en las bodas del Cordero y Él mismo me servirá a la mesa. Esto es en el espíritu y estoy temblando aquí por lo que estoy hablando. No vino. Se perdió esta fiesta aquí. Que no te la pierdas en el reino de los cielos por estar muy ocupado aquí en la tierra. Porque tenías deporte, porque tenías sueño, porque tenías que trabajar, porque es que ibas a ir a visitar a mamá. Eso se llama indiferencia a la bendita palabra de Dios. Como conclusión, el verdadero, escúcheme esto y termino. El verdadero significado de la cena del Señor es que si aquí participamos, estamos seguros que participaremos en las bodas del Cordero. Ese es el verdadero significado.
Porque aquí decimos, usted no participe, hoy que lo vamos a leer, que nadie coma del pan ni beba de la copa indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor. En otras palabras, antes de participar, póngase a cuentas con Dios. Si en el mes transcurrido usted sabe que le falló a Dios, pues pídale perdón a Dios. Si ahorita, esta semana, hiciste cosas que tú sabes que son pecado, dígale: Señor, perdóname. Yo no quiero participar indignamente, no quiero participar en pecado. Porque si está viviendo en pecado, no vas a llegar a las bodas del Cordero. ¿Me hago entender? Quien está viviendo en pecado en la tierra, aquí se quedará. Uy, tan duro. Pastor, hábleme de plata. No, le estoy hablando de salvación y vida eterna. La plata serán añadiduras. Y exhorto en el nombre de Jesús al que no vino. Hace 8 días hayamos unas 80, 100 personas aquí. Porque había una celebración, porque había comilona, porque había... Pero los que aquí estamos, gocémonos. Porque somos candidatos para estar allá, en las bodas del Cordero.